En este vídeo analizaremos el comportamiento del péndulo de Paul amortiguado por un campo magnético al mismo tiempo que es forzado al movimiento. El frenado se ha creado a partir de unas corrientes de Foucault gracias a una corriente de voltaje e intensidad determinados. Asimismo, el forzamiento es creado por un motor externo. Modelizaremos el movimiento del péndulo a un movimiento oscilatorio forzado. Estudiaremos únicamente el sistema en estado de resonancia, con lo que seremos capaces de calcular tanto la frecuencia de resonancia como la ecuación de movimiento. A partir del vídeo del experimento, determinaremos en tracker el valor del ángulo formado por el péndulo con la vertical en función del tiempo. Se extraen estos datos ya que son los que cumplen el tipo de movimiento de nuestro modelo a aplicar. Con estos datos diseñaremos nuestra modelización. Importamos los datos a Tracker. Una vez hemos establecido un sistema de referencia y una base de medida, traqueamos la punta de la aguja indicadora del péndulo. Nos interesan los datos ángulo en función del tiempo, ya que son estos los que siguen un movimiento oscilatorio. Los datos aparecen graficados en la parte derecha. Una vez obtenidos, exportamos los datos a matemática, donde aplicaremos sobre ellos nuestro modelo. Describimos el modelo que vamos a aplicar. Al igual que en el resto de casos del péndulo de Paul, es el ángulo que genera con la vertical el que sigue un movimiento oscilatorio, en nuestro caso actual forzado y amortiguado. La ecuación de movimiento tiene una parte transitoria y otra estacionaria. La parte transitoria tiende a cero con el tiempo, y con nuestra adquisición de datos comienza cuando el sistema ya se encuentra acorde con el forzamiento, la despreciamos. Nos interesa la ecuación estacionaria, cuyos parámetros aparecen en pantalla desarrollados. El análisis se centra en el estudio de la resonancia del sistema. En esta condición, la frecuencia del sistema es idéntica a la frecuencia de forzamiento. Así, si aplicamos esta condición sobre el parámetro ángulo alfa de la ecuación, el denominador se hace cero, quedando el arco tangente de infinito, que es pi medios, 90 grados. Como se puede ver, la amplitud es función de muchas variables. En lugar de determinarla a través de la ecuación propuesta, la tomamos como dato experimental a partir de tracker, tal y como lo hacemos para el ángulo formado con la vertical por la aguja en función del tiempo. Una vez adquiridos los datos, aplicamos nuestro modelo sobre ellos. Importamos los datos en matemática en forma de lista. Sabiendo la expresión de movimiento oscilatorio, los parámetros amplitud y fase, y los valores del ángulo formado con la vertical por la aguja en función del tiempo obtenidos en tracker, vamos a llevar a cabo un ajuste no lineal a la ecuación, pudiendo obtener la frecuencia de forzamiento. La ecuación del modelo a ajustar contiene una función trigonométrica, el coseno, funciones con las que el matemática no ofrece buenos resultados a la hora de realizar ajustes. Por lo tanto, es necesario calcular un valor aproximado de esta frecuencia de forzamiento para obtener un buen resultado. Para ello empleamos la herramienta Manipulate de matemática, con la que, dejando libre la frecuencia de forzamiento y variando su valor con la herramienta hasta hacer coincidir el modelo, representado en negro, con los datos experimentales, representados en rojo, calculamos aproximadamente su valor. Determinamos que la frecuencia tendrá un valor en torno a 3,5 radianes por segundo. Con los datos anteriores, añadiendo el valor aproximado de la frecuencia, realizamos el ajuste no lineal a la ecuación. Este resulta ser muy bueno, dado que el coeficiente de regresión es muy próximo a 1. Llegamos al valor de frecuencia de resonancia que se muestra en pantalla con su respectivo error. Con ella conocemos todos los parámetros de la ecuación de oscilación del péndulo. Comprobamos gráficamente que el modelo, en negro, ajusta muy bien sobre los datos experimentales en rojo. En esta segunda parte vamos a determinar la frecuencia de resonancia de otra forma. En este caso a partir de los datos experimentales que podemos adquirir en tracker del motor causante del forzamiento. Volvemos a tracker para determinar el ángulo de un punto de la periferia de la rueda en función del tiempo. Llegamos a la gráfica mostrada en la izquierda. La frecuencia angular se refiere a un determinado número de radianes girados en la unidad de tiempo. Podemos determinar cuánto tiempo, T mayúscula,
Toma la rueda del motor en girar una vuelta completa, 2 pi radianes, y de ahí determinar la frecuencia. A partir de la gráfica, el motor habrá completado una vuelta cuando el punto traqueado vuelva a formar el mismo ángulo con la vertical. Tomamos las crestas de la gráfica y medimos el tiempo transcurrido entre esos dos puntos. Medimos un tiempo de 1,8 segundos con su respectivo error. Aplicando el razonamiento anterior y calculando el error a través del método de propagación de errores, llegamos al valor de frecuencia de resonancia mostrado en pantalla. Mostramos conjuntamente las frecuencias de resonancia obtenidas. En el primer caso ha sido determinada realizando un ajuste no lineal sobre la ecuación del modelo, y en el segundo la hemos obtenido a partir de los datos experimentales del motor de forzamiento. Calculamos el error que se cometería al considerar una en lugar de la otra, resultando ser del 0,83%, un error muy pequeño, por lo que la exactitud tanto del modelo como del estudio son buenas. También se muestra la ecuación de movimiento oscilatorio que sigue la aguja del péndulo. A modo de conclusión, en este videoanálisis se ha modelizado el péndulo de Paul forzado por un par externo y amortiguado por un campo magnético. Se ha estudiado el sistema en resonancia. Hemos sido capaces de determinar la frecuencia de resonancia y con ella la ecuación de movimiento del péndulo. Hemos comprobado la fiabilidad del sistema gráficamente y a través de una regresión de los datos experimentales a la ecuación. Igualmente, hemos comprobado la frecuencia de resonancia obtenida con la calculada a través de los datos experimentales del motor de forzamiento. Llegamos a la conclusión de que el modelo aplicado es adecuado y preciso. Si quieres comprobar los cálculos realizados en matemática o los datos experimentales adquiridos en Tracker, abajo en la caja de descripción encontrarás un enlace de descarga donde podrás leer este contenido más detenidamente.